Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y continuamos con el tema que quedó inconcluso el día de ayer. Se llama Melquisedec, rey de Salem, segunda parte. Vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3 para dar contexto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, pues ya vimos que lo impresionante del nombre de Melquisedec, Rey de Justicia y a su vez Rey de Paz. Ahora, ¿cómo lo vamos a asociar con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues aquí viene lo importante. Dice que Él es semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. Fíjense que hay una postura que piensa que Melquisedec es un tipo de Jesucristo, como lo es Isaac, el hijo de Abraham, o como lo es José el soñador. Así dicen que es Melquisedec, pero según lo que estamos estudiando, no es así, hermanas. Melquisedec es presentado como alguien muy superior, por eso quise leer un poco del versículo 4 que dice, consideren pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. Era grande. Y algo bien importante, como ya lo vimos, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni tiene fin. Por lo tanto, es hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que haya dos personajes diferentes o dos personajes que tengan las mismas cualidades. O sea, que Jesucristo es eterno, Jesucristo es príncipe de paz, Jesucristo es rey de justicia, Jesucristo es rey de paz. Fíjense que no. Lo que estamos diciendo es que Melquisedec, rey de justicia, así, no es otro nombre más que rey de justicia, tiene una aparición en la vida de Abraham en ese momento y no puede ser nadie más sino nuestro Señor Jesucristo. Algunos van a decir que no, y sobre todo hay una postura de los llamados unicitarios. Ellos piensan que no existe la Trinidad, no existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, sino que es el mismo Dios tomando muchas formas. Y no es así. Sabemos que es un solo Dios. Difícil de entender esta parte, pero súper importante. Es un solo Dios en tres personas. Y tres personas que sí son en unidad y sí tienen un mismo sentir, pero que pueden obrar en la vida de un hombre de manera separada, no diferente. Actúan en un mismo sentido y en unidad, pero separada. ¿Cómo es? Bueno, recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Él estaba haciendo lo que nuestra parte necesitaba para ser redimidos, el que Él fuera sacrificado por nuestros pecados. Nuestro Señor Dios, el Padre, Jehová, estaba rechazando a su propio Hijo por cuanto Él cargó el pecado en Él. Entonces estaban separados. Por eso el Señor Jesús le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces hubo una separación. Si esto no fuera así, sería solamente un Dios disfrazándose de diferentes personajes y no es así, hermanas. No es así. ¿Es algo difícil de entender? Sí, pero la palabra de Dios nos habla claramente de que está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí es importante, el Hijo se manifiesta en la vida de Abraham en el Antiguo Testamento. Esto pareciera raro porque vemos claramente la manifestación del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo nos cuesta más trabajo identificarlo, pero en realidad no tanto si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, cuando estamos viendo que su nombre es Rey de Justicia, que Él gobierna en Salem, es Rey de Paz, que no tiene genealogía, que no tiene principio de días ni tiene fin, pues no podemos decir otra cosa más que Jesucristo se está manifestando. No es que Melquisedec sea independiente a Jesucristo, no, sino que Jesucristo se manifestó ahí, así como se manifestó en muchas otras partes de la Biblia. De hecho, si ustedes buscan en toda la Biblia, ustedes van a encontrar a Jesucristo manifestado. No me da tiempo de tomar detalle de esto, pero ustedes pueden encontrar, por ejemplo, al ángel luchando con Jacob
y siendo Dios mismo, ese ángel de Jehová, luchando con Jacob, y es cuando con toda autoridad, la autoridad que solo Dios puede tener, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces, bueno, Jesús está presente siempre, siempre en cada acontecimiento de la vida del ser humano y de toda la creación y de todo lo que podemos conocer y no conocer. Y bueno, vamos a volver un poco al relato de Génesis, algo bien importante y que confirmará más esta postura de que Melquisedec es Jesucristo mismo. Entonces, bueno, vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 18 nuevamente. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es súper importante. Dice que él es sacerdote del Dios Altísimo, no dice que sea sacerdote de un Dios falso. Es sacerdote del Dios Altísimo y Abraham lo reconoció. Abraham fue un hombre sensible, Abraham fue un hombre susceptible a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de aquellos 3 varones que llegaron a casa de Abraham? Esto todavía no sucedía, esto sucede mucho después en su vida de Abraham. Llegan con él y le hablan incluso de que Sodoma y Gomorra sería destruido. ¿Qué pasa? Abraham se postra y adora, y estaba Jehová mismo con él. Él reconoce a estos 3 varones y les da gloria, honra a los 3. Luego les explica, algunos dicen que no se trataba de Jehová, pero no podía Abraham adorar a alguien más y no ser tomado como idolatría. Entonces, estaba adorando a Dios mismo. Dios en su soberanía quiso manifestarse en la vida de Abraham. Abraham era un hombre sensible y por eso pudo reconocerlo. Aquí nuevamente, Abraham era un hombre sensible y reconoce al Señor Jesucristo, reconoce a Melquisedec y entonces se da cuenta que se trata de un verdadero sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es importante porque es sacerdote cuando ni siquiera había hablado nada acerca del sacerdocio todavía nuestro Señor aquí. Es la primera vez. De hecho, es la primera vez que se menciona la palabra sacerdote en la Biblia. Todavía no hablábamos de ningún otro sacerdote cuando aparece Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y la primera mención para alguien tan importante no puede referirse a alguien extra que no sea el Señor Jesucristo mismo. Y bueno, para seguir comprobando que se trata de nuestro Señor Jesús, vean lo que saca. Dice que Él saca pan y vino. Pensemos en esto. Abraham venía cansado y ahí estaba, porque la función de un sacerdote, lo vamos a estudiar más a fondo más adelante en Hebreos, pero la función de un sacerdote es interceder. Y ahí está, mientras él estaba peleando, y como se los dije en el audio anterior, fue un milagro la forma en la que Abraham derrotó a esos reyes. ¿Y por qué Abraham derrotó a esos reyes? ¿Porque era súper habilidoso? ¿Porque tenía una súper estrategia? ¿O por qué? Porque había alguien intercediendo por él delante del Dios Altísimo. Y ese alguien era Melquisedec. Melquisedec estaba haciendo su función de sacerdote delante de Dios mientras Abraham estaba luchando contra los reyes. Vean el significado espiritual tan profundo que nos están diciendo estas citas bíblicas. Mientras nosotros tenemos una batalla espiritual muy fuerte, está el mismo sacerdote del Dios Altísimo intercediendo por nosotros. Dice que nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces se entiende que Melquisedec era un sumo sacerdote y podía estar en la presencia del Dios Altísimo. Ahora, dice que cuando ya por fin él viene de esa derrota, entonces Melquisedec saca pan y vino. Y recuerda que el pan representa, según nos lo enseñó él mismo cuando fue la última cena, que el pan representa su carne y el vino representa su sangre. Eso mismo tenía que comer Abraham para retomar fuerzas, para entrar en comunión, para recibir la bendición misma de Melquisedec. Melquisedec estaba a punto de bendecirlo, pero Abraham debía comer ese pan y ese vino. Es decir, que Abraham debía recibir ese sacrificio primeramente en su vida para poder recibir toda la bendición que iba a venir de parte de aquel sacerdote que estaba intercediendo por él
mientras él peleaba, mientras él luchaba contra el enemigo. Y entonces le bendice de esta manera: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Fíjate, Abraham también le pertenecía al Dios Altísimo. Bueno, no de la misma forma que Melquisedec, pero bueno, Abraham sí le pertenecía a Dios, y por eso Abraham tenía ese privilegio tan enorme de ver a Jesucristo tantas veces. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús dijo: Abraham vio mi día? Pues esta fue una de las ocasiones en las que Abraham vio su día. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces viene esta señal de honra, señal de reconocimiento, señal de respeto, y dice que Abraham le da los diezmos de todo. Si ustedes leen más adelante van a ver que después el rey de Sodoma quiere hacer un trato ahí con Abraham, y Abraham rechaza hacer toda clase de trato con el rey de Sodoma, porque Sodoma era un pueblo realmente pagano, pero Melquisedec era muy diferente. Él era sacerdote del Dios Altísimo y fue tan santo y tan alto a los ojos de Abraham que Abraham lo reconoció de inmediato. Entonces, no puede ser nadie más Melquisedec sino nuestro mismo Señor Jesucristo. Y para respaldar esto, fíjense que vamos a leer dos citas más. Vamos a ir al Salmo 76, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Fíjate, ¿quién vive en Salem? Dios mismo. En Salem está la habitación de Dios mismo. Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y su habitación y su lugar es Salem, esto es paz. Otra cita, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Una cita bíblica muy conocida que sabemos y es innegable que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, la identidad desconocida de Melquisedec está siendo conocida ahora por la explicación que nos está dando el escritor. El escritor dice: ¿sabes qué? Reconoce cuán grande es este. Y nos va a decir por qué. Hoy nos quedamos aquí en esta parte. Melquisedec es una manifestación directa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Melquisedec es Jesús mismo manifestándose en la vida del patriarca Abraham. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.